Hola, para lagartorojo.es estamos en un lugar muy céntrico de la ciudad de Zaragoza. Estamos aquí en la calle del Coso, en un lugar que ahora está ocupado por grandes edificaciones de sedes sedes bancarias, como aquella de allá, y en un lugar donde hubo antiguamente un arco, el arco de San Roque aquí. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué estamos aquí? Vamos a ver una iglesia muy especial. Aparentemente por fuera es una iglesia muy modesta, una iglesia muy pequeña. En esta pequeña plazuela que se abre al lado de la calle del Coso es la conocida como Iglesia de la Mantería. En realidad se llama Iglesia de Santo Tomás de Villanueva, aunque nadie la conozca así. Fue fundada como iglesia de un convento agustino. Ese convento agustino desapareció en la desamortización de Mendizábal de 1835 y posteriormente tuvo usos varios como cárcel de mujeres, almacén de maderas, y posteriormente fue cedida en 1883 a las Escolapias. Tienen aquí un colegio desde allí, adosado, y mantienen la iglesia, aunque siempre está cerrada. Solo se abre para pequeños actos como bodas, bautizos o similares, porque tiene un gran secreto, desconocido, muy desconocido para incluso la inmensa mayoría de los zaragozanos. Y es que en el interior, desde prácticamente cuando se construyó, cuando se fundó, entre 1684 y 1686, 2 años enteros pasó aquí el gran pintor Claudio Coello, el más importante pintor de la última etapa del siglo XVII en España, uno de los grandes pintores del barroco, pintor de cámara de Carlos II, el último de los Austrias, que vino aquí con su discípulo Sebastián Muñoz para pintar el interior. Pintó completamente toda la iglesia. Y aunque se ha perdido la parte inferior, todavía se conservan las pinturas de la parte superior. Todas las bóvedas están completamente pintadas por una obra maestra. Tanto es así que se le llama la Capilla Sixtina de Aragón. Es una obra maestra del barroco, la gran obra maestra de este pintor, insisto, muy desconocida y lamentablemente en un terrible estado de conservación que incluso amenaza ruina. Valga aquí nuestra denuncia. Vamos a ver el interior de la iglesia de la Mantería, que recibe su nombre porque aquí en los alrededores durante muchos años existió el gremio de manteros. Vamos a verlo. Bien, ya estamos dentro de la iglesia de la Mantería, una iglesia que, vamos a ver ahora, se encuentra en un estado lamentable de conservación, pero que es una auténtica joya, llamada la Capilla Sixtina de Aragón. Bueno, vamos a ver antes que nada que la parte baja está sin pinturas. Ahora mismo hay una capa de pintura, pero si nos fijamos por ahí arriba, incluso hay un lugar que ahora veremos, donde se puede comprobar que allí hay restos de pintura. Hasta 1835, desamortización de Mendizábal, fue la iglesia de un convento agustino, como hemos dicho, y posteriormente estuvo durante 40 y pico años, hasta 1883, en estado de abandono. Y eso fue, de abandono, realmente estuvo ocupada por un almacén de maderas, incluso también fue cárcel de mujeres, pero evidentemente todo esto se deterioró muchísimo, y aunque sabemos que hay restos de pinturas también de Claudio Coello aquí debajo, ahora mismo están tapadas. Bien, de todos modos están protegidas por esta capa de pintura, por lo tanto sería mejor para el futuro, en fin, se deja para una segunda fase. En la primera fase de restauración habría que restaurar todo esto que vamos a ver ahora, que ya estamos viendo aquí. Este es el motivo por el que se le llama la Capilla Sixtina de Aragón. Bueno, ¿quién pintó todo esto? Lo pintó ni más ni menos que Claudio Coello. El apellido es de origen portugués, pero él era, sí, de ascendencia portuguesa, pero madrileño. Fue el último gran pintor barroco del siglo XVII en España, pintor de cámara, pintor real de Carlos II, el último de los Habsburgo. Aquí vemos el cupulín que está encima del coro, donde vemos las terroríficas grietas que por supuesto se han rellenado para que se mantenga la estructura, pero que ya están. Vemos que una gran parte de la pintura está bastante deteriorada, pero se pueden apreciar algunos detalles en muy buen estado también. Hay un poco de todo. Por ejemplo, esa pintura que representa, que imita, que es un trampantojo, imita un grupo escultórico, pero que no lo es. Evidentemente esto es una gran obra maestra del barroco, puesto que podemos ver todos los artificios, los engaños visuales del barroco, ese arte tan enrevesado, tan rico. Ahí vemos más supuestas esculturas en grisalla, por ejemplo aquí por debajo del arco, el arco toral. Todo esto evidentemente no es escultura, está pintado, imita escultura, son trampantojos, artificios para engañar al ojo. Aquí vemos la cúpula central. La iglesia, pues, como vemos, es pequeña, no tiene más que un tramo. Tiene 2 cupulines, uno que está encima del coro, otro primer tramo con otro cupulín.
y posteriormente aquí ya la cúpula central. La cúpula central también tiene un montón de personajes, como se puede apreciar ahí, pero en muy mal estado de conservación. Por supuesto, con una buena limpieza y con una buena restauración se podría recuperar completamente toda su extensión de pinturas, toda su viveza, sus colores. Aquí quitar, por supuesto, la porquería, algunas restauraciones antiguas mal hechas y los fragmentos que falten, que se hayan perdido por humedades u otros motivos, pues se pueden recuperar también, puesto que se conoce perfectamente cómo estaba, y con la técnica del punteo los restauradores la recuperarían. De todos modos, hay que actuar urgentemente, porque como vemos aquí, el cupulín lateral se cayó en el año 2011, no es ninguna broma. Ahí vemos cómo se reconstruyó, en fin, allí con cemento o lo que sea, no sé exactamente qué, y está totalmente perdida. Pero se cayó y se recuperaron 14.000 fragmentos de todos los tamaños, con los cuales se podría reconstruir, bueno, por lo menos en gran medida la cúpula, el cupulín. Sin embargo, las pechinas, los apoyos del cupulín están bastante, se conservaron, y con unas pinturas bastante, en fin, que se pueden ver todavía en bastante buen estado. También están en bastante buen estado los arranques de la bóveda, de la cúpula, perdón, central, con 4 santos. Este es el peor conservado, 4 santos relacionados con la orden agustina. Ese que tenemos ahí es San Alipio, aparentemente un obispo por la mitra, pero también podemos ver en el otro lado a San Simpliciano y San Fulgencio. El primero, el que se ve mal, es San Patricio. Más esculturas fingidas, esculturas y arquitecturas fingidas, porque, por ejemplo, los santos están allí, como vemos allí, en supuestas fingidas hornacinas, pero que no son tales, y se pueden apreciar por toda la extensión de las pinturas esas esculturas o arquitecturas fingidas. Y este es el cupulín que está sobre el presbiterio, sobre el altar, que está en bastante mal estado, es el peor conservado también. Ahí vemos, por ejemplo, las pechinas, los arranques del cupulín, está muy mal estado, pero se ha conservado un detalle realmente delicioso, una cosa realmente muy interesante. Aquí vemos esa, bueno, nuevamente arquitectura fingida, esa balustrada en la parte de abajo, ya vemos, y 2 personajes, uno a la derecha y otro a la izquierda. El de la izquierda es el gran Claudio Coello, el autor de esta maravilla, y el de la izquierda es su discípulo Sebastián Muñoz, que le ayudó en los 2 años que estuvo aquí pintando la iglesia de la Mantería de Zaragoza. Bien, también podemos aprovechar para ver brevemente, echar un vistazo rápido aquí a la sacristía, también es de la misma época, de finales del siglo XVII, con unas pinturas que en este caso son posteriores, imitando las pinturas de Claudio Coello, pero son posteriores. Volviendo a la iglesia, vamos a dar un último vistazo general. De esta preciosidad, obra maestra del barroco español, absolutamente desconocida incluso para los zaragozanos, en una pequeña y modesta iglesia, aparentemente, por fuera, que ahora pues unas monjas mantienen como pueden ante el abandono, primero, de las autoridades eclesiásticas, empezando por el arzobispo, mientras vemos como toda la curia vive como pachás, que poco les importa después de haber esquilmado a la población, al pueblo durante siglos, haberlas torturado y haber conseguido estas magníficas obras de arte, pues no se preocupan el más mínimo por conservarlas. Y por supuesto también las autoridades civiles que no apoyan nada. Diputación General de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza haciendo obras faraónicas, unos tranvías absurdos, unas cosas modernas, bodrios, auténticos bodrios, lamentables, que nos inundan la ciudad, mientras tenemos esta maravilla, la gran obra maestra de Claudio Coello, pintor de cámara de Carlos II, el último gran pintor del siglo XVII, que se nos cae. Para lagartorojo.es, en la iglesia de la Mantería de Zaragoza.